Hola queridos amigos, mi nombre es Carolina Ortiz y les doy una cordial bienvenida a este nuevo video en donde vamos a estudiar algunas de las profecías mesiánicas que se encuentran en el Antiguo Testamento. La venida del Salvador había sido predicha por primera vez en el Jardín del Edén, luego de que Adán y Eva cayeran en desobediencia y comieran del árbol o del fruto del árbol que ya había estado prohibido por Dios desde el principio. Ellos luego fueron sacados del jardín del Edén para evitar que ellos comieran del árbol de la vida y que las consecuencias del pecado siguieran para siempre con el ser humano. Y ellos esperan con ansias este libertador que había sido prometido por Dios, esperando que el primer hijo que ellos tuvieran fuese ese libertador que los rescatara de todas las consecuencias que ellos estaban viviendo. Obviamente, ese hijo que ellos estaban esperando no había sido el libertador. El tiempo comenzó a pasar. El pueblo de Israel comenzó a tener profetas que mantenían viva la esperanza de que pronto ese libertador iba a llegar. Nuevamente los siglos comenzaron a pasar, estos profetas también comenzaron a pasar producto de la muerte o también otras consecuencias que ellos tuvieron que sufrir producto de esparcir y hablar acerca de los mensajes que Dios les había dado específicamente a ellos. Y finalmente, luego de mucho tiempo, ya la esperanza del pueblo de Israel había decaído hasta un momento en que ellos pensaron de que ya ese libertador no iba a venir. Muchas veces nosotros tenemos sueños, tenemos proyectos que dejamos en la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos que tener en consideración que los propósitos de Dios nunca se tardan en llegar. El tiempo de Dios es perfecto. Nuestra vida es tan corta que nosotros pensamos que todo lo que tenemos que tener es ahora ya. Porque nuestra vida es muy corta, de hecho no sabemos si más adelante o el día de mañana vamos a seguir viviendo, pero bíblicamente se dice que un día de nosotros son 1000 años para Dios. O sea, Dios tiene su tiempo, Dios tiene su propósito para cada uno de nosotros. Y Dios tiene ese reloj específico que hace que las cosas se hagan en su punto perfecto. No antes, no después, sino justo cuando es necesario. Ahora, si solamente nosotros tomamos en consideración el Antiguo Testamento, tenemos muchas profecías mesiánicas que nos declaraban qué era lo que el Mesías iba a hacer cuando él viniera a rescatar al pueblo. Estas profecías se escribieron muchos años antes de que Cristo viniera por primera vez. Y dentro de la totalidad de profecías mesiánicas o pasajes bíblicos que nos hablan acerca del Mesías, de la primera venida del Mesías, nosotros encontramos casi 300 pasajes que nos hablan exclusivamente de la primera venida de Jesús. Uno de los eventos más conocidos en la Biblia fue lo que sucedió con Abraham e Isaac, su hijo. Este evento profetizó el sacrificio que iba a hacer Jesús con 800 años. O sea, desde que ocurrió este evento hasta que vino Jesús por primera vez, hubo un lapsus de 800 años. Y luego vamos a ir viendo específicamente con cuánta antelación fueron escritos también otros libros que nos hablan acerca de la primera venida de Jesús. Pero vamos a hablar acerca de Abraham e Isaac y de qué se refería principalmente este sacrificio. ¿Qué representaba este sacrificio? Abraham estaba casado con Sara. Abraham es conocido como el padre de la fe porque sin conocer dónde él iba a ir, él obedeció la orden de Dios, que era salir de la casa donde estaba hasta algún lugar donde él ni siquiera conocía, no sabía dónde iba a llegar. Pero de todas formas, él obedeció la voz de Dios y él salió con rumbo desconocido junto con algunos de sus familiares, incluido su esposa Sara. Había pasado mucho tiempo y Sara era estéril. Ella deseaba tener un hijo, pero por estas razones biológicas ella no podía tener un hijo. Así que le ofreció a Abraham acercarse donde estaba una de sus siervas y le dijo, bueno, si yo no puedo tener un hijo, entonces ten un hijo con ella. Luego comenzaron a suceder algunos otros eventos dentro de la familia, algunos dramas familiares que también pasaron por ahí entre medio, pero no va al caso porque no es el tema específicamente. Pero después de mucho tiempo, en la promesa que Dios les había dicho a Abraham, que su descendencia va a ser tanta como las estrellas del cielo, llegó a su punto. Y biológicamente era algo imposible que Sara pudiese tener un hijo. Primero porque, como habíamos dicho antes, ella era estéril. Y segundo, en el tiempo en el cual Sara tuvo a Isaac, ella tenía 90 años.
Bueno, sabemos que en ese tiempo la edad no era tanta como la de ahora, o sea, los 90 años de antes de ese tiempo no eran como los 90 años de ahora, que la gente muchas veces se deteriora con mucha más rapidez y no tiene las mismas fuentes fisiológicas como lo tenía antes. Tenemos que ver también que era otro contexto histórico y otro tiempo en la historia. Pero de todas formas, o sea, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Pero Dios, como les había dicho, no tarda su promesa. Él no lo hace antes, no lo hace después, sino que lo hace en el momento justo. Y ese era el momento que Abraham y Sara tenían para llevar a cabo esa promesa que Dios les había dado. Y nace Isaac, este hijo que es amado por Abraham, que era el hijo de la promesa. Pasan muchos años, ellos educan a Isaac contándole todas las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el pasado. Y llega un momento en que Isaac ya está bastante grande, ya había pasado mucho tiempo, y Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Imagínense lo que tiene que haber sido para Abraham escuchar eso o esa instrucción específicamente de Dios. Yo todavía no soy madre, así que no puedo como empatizar mucho con Abraham aún, pero sé que para un papá, si su hijo se enferma, ellos hacen absolutamente todo para que su hijo pueda sanar. Pero pensemos en este momento, o sea, Dios le dice a Abraham, tienes que sacrificar a tu hijo. Un padre quizá habría dicho, no, yo no quiero sacrificar a mi hijo. Pero Abraham no lo pensó y él fue con su hijo al lugar donde constantemente él hacía sus sacrificios para con Dios, y ellos van. De hecho, estuve estudiando por ahí que el lugar donde Abraham hacía sus sacrificios y el lugar donde ellos vivían quedaba a un par de días. O sea, Isaac específicamente podría haber dicho, no, yo no quiero ir contigo, y se podría haber devuelto a su casa, pero él no lo hizo. Él siguió a su padre. Y llegaron a este lugar donde él hacía sacrificios, e Isaac le pregunta, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal que ellos van a sacrificar? Y Abraham le dice, no te preocupes, hijo, porque Dios va a proveer. Abraham ya estaba listo. Él iba a sacrificar a su hijo porque Dios se lo había dicho. Y fue en ese momento, cuando él ya tenía el puñal arriba para sacrificar a Isaac, que baja un ángel y lo detiene. Porque si no hubiese bajado ese ángel, Abraham, en su deseo de seguir o de confiar en Dios, de obedecer lo que Dios había dicho, él hubiese sacrificado a su hijo. Pero Dios provee de un animal que fue también sacrificado y ocupado en el sacrificio que él iba a hacer de su hijo. Ahora, en este caso nosotros podemos ver de una forma muy sutil, de cierta forma, si lo podemos denominar de esa manera, el sacrificio que Jesús hizo. Dios envió a su hijo para que él muriese por nosotros. Lo mandó a que él fuese sacrificado, que su sangre fuese derramada sobre nosotros para que nosotros pudiésemos obtener perdón, y esa separación que se había producido entre el hombre y Dios, producto del pecado, ya no existiera más, sino que estuviese Jesús en medio intercediendo por cada uno de nosotros. Pero eso no podía suceder sin que antes hubiera alguien que derramara sangre, y ese alguien fue Jesús, quien voluntariamente se ofreció para venir a morir por nosotros. Pero ¿cuál es el propósito de la primera venida de Jesús? Porque todo tiene un propósito dentro de los planes de Dios. Y en este caso voy a tomar el ejemplo de un amigo que él también es prevencionista de riesgos, y él ocupó este ejemplo que también nos ayuda a relacionar mucho mejor cuál es el plan de salvación. ¿A qué se refiere con el plan de salvación? Nosotros sabemos que cada persona que crea una empresa tiene que tener un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Es principalmente el plan creado antes de que ocurra algún evento en que exista algún tipo de riesgo. Por ejemplo, si es que en algún caso, por ejemplo en mi caso, como yo soy profesora, nosotros también tenemos plan de contingencia con respecto a si en algún momento había un terremoto. Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, y por lo tanto cada escuela tiene que tener un plan de contingencia si es que en algún momento llega a ocurrir un evento sísmico. ¿Qué es lo que cada persona tiene que hacer? Lo mismo sucede con el plan de salvación. Nosotros no podemos ser tan egoístas de pensar de que nosotros somos el único mundo que tiene seres vivientes en este universo que es gigante. Existen otros mundos también que
ellos tuvieron que pasar por la prueba de obediencia, pero a diferencia de nosotros, ellos no cayeron. Entonces, cuando Dios crea este plan de salvación, era el plan de contingencia si es que en algún momento el pecado ingresaba a alguno de los mundos. En cualquier momento que el pecado ingresara a algún mundo, el plan de contingencia se iba a activar de forma inmediata. Ahora, existen varios libros en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de las profecías mesiánicas. Y existen 2 libros, obviamente hay muchos más que hablan acerca de la primera venida de Jesús, pero hay 2 libros que contienen la mayor cantidad de mensajes mesiánicos. Uno de ellos es Isaías y el otro es Salmos. Y el libro de Isaías es bastante interesante conocer este dato, porque el libro de Isaías fue escrito 700 años antes de la primera venida de Jesús. No fue escrito una semana antes, un día antes, hoy. Ok, entonces María ya sabe que va a tener a Jesús y nosotros vamos a escribir estas profecías. No, fue escrito 700 años antes. Y también el libro de Salmos, que obviamente no fue solamente escrito por David, sino tiene a varios autores más, fue terminado en el año 537 a.C. Esto es una aproximación sobre el año específico que el libro de Salmos se terminó de escribir. Y es por eso que nosotros podemos dar fe de que, a pesar de que la Biblia fue escrita por hombres, estos hombres fueron utilizados como una herramienta para escribir lo que Dios nos quería entregar a nosotros. Y aquí nosotros podemos encontrar la primera profecía que se cumplió con exactitud, y es una profecía mesiánica obviamente, que se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y este versículo dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que en este caso, la profecía mesiánica que nosotros tenemos se escribió muchos años antes de que Jesús viniera por primera vez. Otra profecía era de que el Salvador iba a nacer de una mujer virgen. Y aquí nosotros podemos encontrar a María, esta joven extraordinaria que fue escogida entre todas las mujeres para tener la gran responsabilidad de traer al Salvador y criarlo también en las mismas enseñanzas que le iban a servir por el resto de su vida aquí en la tierra. Y esta profecía mesiánica la podemos encontrar en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 y dice lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Segunda profecía mesiánica que se cumplió con exactitud. También nosotros encontramos la forma de muerte que tuvo Jesús. Y estas profecías que también se escribieron con respecto a la muerte de Jesús fueron escritas por lo menos 900 años antes de que el Imperio Romano comenzara a existir tal como fue y comenzara a ocupar la crucifixión como método de muerte para los criminales que obviamente estaban condenados a muerte en ese tiempo. Dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta es una descripción perfecta de cómo fue Cristo en el momento en que Él fue condenado a muerte. Él no abrió su boca, a pesar de que mucha gente le escupió en la cara, lo golpearon, lo azotaron. Entre muchas otras cosas le pusieron su corona de espinas, pero aún así Él no abrió su boca, y tal como aparece en esta descripción, fue como Cristo llevó su cruz hasta su muerte. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy.
Quedan muchas otras profecías mesiánicas que vamos a seguir estudiando en el próximo video, donde vamos a seguir investigando y profundizando mucho más en que Dios, todo lo que promete, lo cumple. Así que nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan porque va a estar muy interesante y de mucho aprendizaje. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.